Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre los compuestos aromáticos policíclicos. Los compuestos aromáticos policíclicos pueden clasificarse en grupos según las características de los ciclos que los conforman. Haremos uso de esta clasificación para entender mejor sus nombres. Estos serían los polialenos, policenos, polifenos, polifenilenos, polinaftilenos, polielicenos, entre otros. Comencemos con los polialenos. Este tipo de compuestos están formados por dos anulenos idénticos fusionados. En general, los nombres llevan el prefijo numérico según la cantidad de átomos de carbono de cada ciclo, seguido del término leno. Por ejemplo, tetraleno, pentaleno, heptaleno, octaleno. La única excepción es para el hexaleno, que se denomina comúnmente como naftaleno. Los policenos constan de varios anillos de benceno fusionados y estructurados en línea recta. Su nombre lleva el prefijo de la cantidad de anillos fusionados, como por ejemplo, pentaceno si hay 5 anillos fusionados o hexaceno si hay 6 anillos fusionados, a excepción de los compuestos que poseen nombres comunes, como es el caso del antraceno y del naftaceno. Estudiamos los polifenos. El fenantreno cae en esta clasificación. En general, estos presentan un anillo aromático central y dos anillos fusionados en caras alternas del ciclo principal, es decir, en posición orto. Y pueden variar en número, pero orientados en línea recta respecto al eje de estos anillos secundarios. Si no poseen un nombre común, como es el caso del fenantreno, se nombran colocando el prefijo que indica la cantidad de anillos bencénicos fusionados y la terminación feno. Por ejemplo, tetrafeno si son 4 anillos fusionados con esas características, pentafeno si son 5 anillos fusionados o hexafeno si son 6 anillos fusionados. Los polifenilenos presentan grupos fenilenos fusionados alrededor de un anuleno central. En el primer compuesto podemos observar dos grupos fenilenos fusionados a un anuleno de 4 átomos de carbono. En el segundo caso tenemos 3 grupos fenilenos fusionados a un anuleno de 6 átomos de carbono. En el tercer caso tenemos 4 grupos fenilenos fusionados a un anuleno de 8 átomos de carbono. Como vemos, los fenilenos están a un enlace de distancia, es decir, están en posición orto el uno del otro. Por eso, el anuleno central tiene el doble de átomos de carbono que grupos fenilenos. Se nombran indicando mediante un prefijo la cantidad de grupos fenilenos fusionados. Por ejemplo, bifenileno para 2 grupos fenilenos, para 3 trifenileno, para 4 tetrafenileno. La numeración que observamos se mantiene aún en presencia de grupos funcionales o de sustituyentes. Veamos los polinaftilenos. Recordemos que dos anillos bencénicos fusionados se conocen como naftaleno y sus radicales se llaman naftilenos. De ellos se deriva el nombre de estos compuestos. Podemos ver varios anillos naftilenos alrededor de un anuleno central. En el compuesto de la izquierda observamos 3 grupos naftileno y el anuleno central tiene 6 lados, es decir, es un benceno.
En el compuesto de la derecha observamos 4 grupos naftileno y el compuesto central es un anuleno de 8 lados. El anuleno central siempre tendrá el doble de lados que la cantidad de grupos naftileno. Se nombran colocando el prefijo de la cantidad de grupos naftilenos. Por ejemplo, trinaftileno y tetranaftileno. Los polialicenos son compuestos que presentan un grupo fenantreno al que se le van fusionando anillos bencénicos, siempre en posición orto, es decir, a un enlace de distancia del ciclo anterior. Veamos. Aquí observamos el grupo fenantreno en cada compuesto. En el compuesto de la izquierda se adicionaron 2 anillos bencénicos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. En el compuesto de la derecha, en la parte inferior observamos que se adicionó un primer grupo bencénico en posición orto y el segundo en posición orto respecto al anterior. Y en la parte superior se adicionó otro grupo. Se nombran con el prefijo que indique la cantidad de anillos totales y la terminación heliceno. En este caso, pentaheliceno para 5 anillos fusionados y en este hexaheliceno para 6 anillos fusionados. Hemos llegado al fin de la lección. En nuestra página tuprofesorvirtual.com podrás descargar material muy útil que contiene todos estos compuestos y otros compuestos orgánicos con nombres comunes, todos ellos con su respectiva numeración. Como siempre, te invito a aprender más en la